Está con nosotros Paola del Carpio, de la Red de Estudios para el Desarrollo, y vamos a hablar de los adultos mayores, Paola, y un beneficio que se da a aquellos que viven en condición de pobreza y pobreza extrema. Contigo, por favor. Sí, Fátima, como sabes, tenemos el programa Pensión 65, desde más o menos la creación del MIS, se creó en el 2011, me parece que empezó a operar en el 12. ¿Y en qué consiste? En brindar un apoyo de 250 soles cada 2 meses a adultos mayores que se encuentran en condición de pobreza extrema. Esta no es la calificación usual que usamos nosotros de la pobreza monetaria, sino está basada en una evaluación que tiene el sistema de focalización de hogares del MIDIS, que ve en qué condiciones están sus hogares. O sea, no es solamente un tema de ingresos, ¿no? Ven en qué condiciones viven también. Servicios básicos, etcétera. Exactamente. Sí, entonces en este momento el programa, la noticia, digamos, es que desde esta semana ha aumentado esta ayuda, que desde el 2012 no aumentaba, de 250 a 350 soles. Desde este lunes, los beneficiarios del programa están recibiendo 100 soles más, que es un aumento de más o menos 40%. Son 824.000 beneficiarios. Esto ha ido aumentando en el tiempo, más o menos cubre al 85% de todos los adultos mayores que viven en hogares de extrema pobreza. O sea, todavía falta, digamos, un grupo de adultos mayores que deberían ser atendidos. Correcto. El presupuesto para esto es 1.310 millones de soles. Esto obviamente, como no ha ido aumentando la pensión en los últimos años, pero sí el número de beneficiarios, también ha aumentado significativamente el presupuesto año a año, claro, para el programa, ¿no? Y acá algo a tener en cuenta, ¿no? Porque claro, siempre hay cierta preocupación. Wow, ahora va a ser, son bastantes beneficiarios, son 100 soles más, claro, es más dinero, así es. Y la inflación pero también hay que tener en cuenta, exacto, el precio de los alimentos, que en particular, como hemos hablado antes, afecta más a los más pobres porque gastan la mayor parte de su dinero en alimentos. Aumentos en todos estos años, en los últimos 13 años, algo de 65%, y este aumento es algo de 40%. Está intentando compensar un poco todo el cambio en tantos años, ¿no? Claro, correcto. Y además que eso sin conversar ni profundizar sobre el tema de acceso a la salud, que sabemos que tienen CIS, Paola, como lo decíamos detrás de cámaras, pero eso no te garantiza una salud de calidad o una atención de calidad, sobre todo cuando hablamos de adultos mayores que tienen tantos problemas. Así es, y como tú bien dices, tienen muchos problemas. El 23%, un poco más de 1 de cada 5 adultos mayores están en situación de pobreza, ¿no? Esto ha aumentado, al igual que ha aumentado, digamos, en general para los peruanos la pobreza. Pero algo que hay que decir es que nosotros esperaríamos que los adultos mayores, sobre todo a partir de los 70, ¿no? Claro. Ya no trabajen, sobre todo por necesidad, pero sabemos que en nuestro país hay mucha informalidad, hay muy poco acceso a pensiones en general. Y 1 de cada 3 adultos que son mayores de 70 años en este momento trabaja, ¿no? Y algo que hay que decir ahí, por ejemplo, los mayores de 70 años en promedio ganan poco más de 800 soles. De acuerdo. Que es bastante menos que el sueldo mínimo. Sí. Cuando los que están entre 60 y 75, que digamos, están en ese limbo, ganan en promedio 1.300 soles. ¿No? Tampoco es mucho, pero... Que son trabajos precarios muchas veces. Son muy precarios porque calle, por lo general informales es puramente necesidad, casi siempre, ¿no? Y bueno, la mitad, los adultos mayores gastan más, 50% más que los menores de 65 años en temas de salud, porque bueno, así viene la edad. Más o menos, si un peruano menor de 65 gasta 450 soles en salud cada año, de su bolsillo, ojo, a pesar de los seguros. Correcto. Los adultos mayores gastan más de 600 soles. Y eso es muy importante, ¿verdad, Paola? Porque no solamente hablamos de lo positivo que tenga un incremento de 100 soles para aquellos adultos mayores en pobreza o pobreza extrema, sino que también le puedes garantizar la tranquilidad de atender sus problemas de salud a esta edad en la que tienen más situaciones complicadas. Sin embargo, no hay una garantía realmente de una atención adecuada, de acceso a medicamentos en las farmacias de los hospitales, por ejemplo. Además que, en particular, los beneficiarios de este programa, al ser hogares en pobreza extrema, muchos están en zonas alejadas. También. No tienen cerca un centro de salud adecuado, o no tienen cerca ni siquiera, ahora vamos a conversar de eso, ni siquiera el lugar donde les tienen que dar el dinero. Interesante, ¿no? eso. Eso es todo un tema. Pero el programa ha tenido temas positivos en todos estos años, ¿no? Afortunadamente, el 9% de los beneficiarios del programa dejó de trabajar ya por necesidad. O sea, no es un montón, pero es un logro. También se vieron mejoras en temas de salud. Mejoró el tema de la incidencia de anemia. Interesante.
también indicadores relacionados con la depresión mejoraron. Bueno. Entonces eso es algo positivo. Otra cosa que era una preocupación muy importante cuando se creó el programa era en qué se van a gastar la plata que les está dando el Estado. Los estudios muestran que principalmente el dinero se va a alimentación y a salud, ¿no? En promedio. Y tú nos hablabas de la situación complicada para poder acceder a estos adultos mayores que viven a veces en condiciones muy complicadas y en zonas de difícil acceso. Así es. Todavía hay retos para focalizar lo que decimos, ¿no? Llegar a quien lo necesita. Todavía se sabe que en el programa se está cubriendo como beneficiarios a personas que tal vez no deberían recibir el programa y al revés también, ¿no? Personas que no lo reciben y deberían recibirlo. Eso todavía pasa por problemas de gestión del sistema de focalización de hogares, pero también está esto de las zonas alejadas. Incluso a veces les cuesta 30 soles. Imagínate, de una pensión que no es tan grande, 30 soles solo trasladarse al lugar donde van a cobrar su pensión. Así ¿no? es. Y por el tema de la edad y por el tema, bueno, de las zonas alejadas también, muchos no saben que es una tarjeta de débito, o sea, todo es en efectivo, lo cual lo hace más caro, más inseguro, ¿no? Entonces, todavía hay cosas que mejorar, sea en el programa, pero también alrededor del programa, digamos, para que estos adultos mayores puedan beneficiarse aún más de esta ayuda. Correcto, Paola, y además vimos este problema de la bancarización que fue muy grave en medio de la pandemia, donde aunque quisiera apoyar a las personas no había forma de encontrar tampoco quienes tuvieran cuentas bancarias. Qué importante la digitalización también para esos adultos mayores, lo cual implica mucha gestión del Estado, también un compromiso privado seguramente. Que tengan acceso a internet si quieren. Exacto, entonces una problemática bastante amplia, Paulita.